Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos una vez más ante la presencia del Creador y ante la presencia de ustedes, mis amados hermanos. Bienvenidos en esta mañana una vez más a nuestra programación. Nuestro firme fundamento se siente complacido en tenerlo a cada uno de ustedes con nosotros. Vamos a alabar el nombre de nuestro Creador en esta mañana. El himno 199. Con el himno 199, y a medida que lo encontremos, nos colocamos de pie con la mayor reverencia. Palabras de vida, Madre mía, mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucharás, pecador, bellas palabras de vida, bondadoso te salva, y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Ya el cantigo sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien, bellas palabras de vida. Para cada uno de ustedes que esté escuchando la palabra de Dios en esta mañana. Vamos entonces en esta mañana a pasar al culto divino. Y para esta mañana tenemos a Josué, el cual está encargado de esta programación del meridiano del día. Bienvenido cada uno de ustedes y a disfrutar del tema de esta mañana. Bienvenidos todos. Muy buenos días a todos nuestros queridos hermanos. Shabbat Shalom. El tema del día de hoy es sobre la adoración a María. Voy a mencionarles primeramente que el tema del día de hoy está basado justamente en el capítulo 16 de este libro de aquí, que se titula La Virgen María está muerta o viva. Que por cierto, cabe hacer aquí el comentario, este libro lo sacó en un principio la Iglesia Adventista, o sea, pero no de manera oficial, o sea, uno de los altos cargos de la Iglesia Adventista lo sacó, pero lamentablemente
tiempo después de que se sacó este libro, la Iglesia Adventista pidió disculpas por haberlo publicado. Y ya vamos a ver sobre de qué nos habla este libro y verán ustedes mismos si es que la Iglesia Adventista tenía que pedir disculpas o no. En especial vamos a ser directos, le pidió disculpas al Vaticano por haber publicado este libro. Vamos a ver sobre qué nos dice. Voy a dar lectura de aquí la primera parte. Los autores idólatras del libro El trueno de la justicia audazmente declaran: lo que estamos presenciando es la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina del cielo y verdadero faro de luz para todos los cristianos. Eso lo encontramos en la página 5 del libro El trueno de la justicia, un libro católico. Aquí nos sigue diciendo: pero María está muerta, muerta y sepultada. Y las personas que dicen haber visto a la Virgen María realmente están siendo engañadas por un espíritu maligno. Y las estatuas de la Virgen no son más que montones de yeso, a los cuales se les ha dado forma de la Madonna babilónica que le dio origen. Yo sé que para algunas personas esto puede sonar un poco fuerte o perturbador, pero aquí vamos a demostrar que lo que nos está diciendo aquí este libro es completamente cierto. Primeramente vamos a retroceder en la historia. Y vamos a ver entonces desde cuándo aparece, aquí nos dice la Madonna de Babilonia. Vemos aquí ya nos está dando una referencia clara, la Madonna de Babilonia. Les invito a que busquemos en Jeremías capítulo 44, versos del 15 al 17. Jeremías capítulo 44, versos del 15 al 17. Jeremías capítulo 44, versos del 15 al 17. Ya, primeramente debemos saber que este verso bíblico se ubica en el contexto del pueblo de Israel, o sea, en esa época porque se escribió justamente un tiempo antes de que Israel fuera destruido por el ejército de Nabucodonosor. Y vamos a ver aquí, en estos versos nos habla una de las razones por las cuales nuestro Padre Yahweh permitió que fueran destruidos. Ahora les invito a que demos lectura de los versos. Jeremías capítulo 44, versos del 15 al 17. Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en pasto, respondieron a Jeremías diciendo: en cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no las oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones con hermanos hechos nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. A ver, vemos aquí la osadía de estas personas.
cuando Jeremías les amonestaba, cómo ellos respondían, que no escucharían las palabras que Yahweh hablaba por medio de él. ¿Y qué decían aquí? Que ellos iban a seguir haciendo libaciones y ofreciendo incienso a la reina del cielo. Y por ejemplo, uno de los títulos que comúnmente se le da a la Virgen, ¿cuál es? Aquí justamente está escrito. Es el título más conocido con el que se le da a nuestros hermanos católicos. Es la Reina del Cielo. Allí ya tenemos una clave para saber a quién es que se adora. Obviamente, vamos a decir que la Virgen María, la madre de Yahshua, obviamente no es a ella a quien se dirige la adoración. De ninguna manera, porque vemos que Reina del Cielo, ¿a quién se le llamaba? En este contexto, ¿a quién es a la diosa Ishtar. Era una diosa babilónica. Si retrocedemos aún más en el tiempo, más atrás, las divinidades que adoraban los pueblos, se dice que eran personas en un principio, sino que después de su muerte su vida fue adornada con leyendas y la gente los comenzó a adorar como dioses. Pero ¿en qué estaban metidas estas personas que la gente llegó a adorar como dioses? Estaban metidas en cosas como la adoración de los muertos, el comunicarse con los espíritus, la adoración a los astros, con eso de la astrología. En todas esas cuestiones estaba metida esa gente. Y entonces vemos a quién entonces le estamos dirigiendo la adoración al momento que rezamos a la Virgen. Vamos a ver aquí en el Catecismo Católico, este de aquí, que es el Catecismo Popular, la Buena Noticia. Y vamos a ver aquí otro detalle que nos dice: en los días amargos de tu vida, mira a la estrella, invoca a María. Pregunto yo, ¿acaso la Biblia nos habla de adorar a una estrella o algo parecido? ¿O nos habla de que cuando estemos en dificultades tendremos que ver a una estrella o algo así? La Biblia en ninguna parte dice eso, sino que en cambio, esto que nos cita aquí el catecismo está relacionado con la astrología. Y ahora muchos se podrán preguntar, ¿qué es la astrología? Es la lectura de los astros, de las estrellas, del sol, la luna y de todo eso. ¿Pero con qué fines? Porque hay que hacer obviamente la diferencia. Una cosa es astronomía y otra cosa es astrología. La astronomía específicamente, ¿qué es? Es el estudio de las estrellas, pero desde el punto de vista científico. O sea que allí sí no hay nada de malo. Pero en cambio la astrología, ¿qué hace? Es el estudio de las estrellas, pero ¿para qué? Para ver el futuro, para ver qué me toca. De allí es que surge el horóscopo. Que tú eres del signo Aries, Tauro, Géminis, Piscis, Leo, Cáncer. Todos los signos provienen justamente de esa ciencia. Si retrocedemos en el tiempo, en la historia vamos a ver dónde surgió la astrología. Las fuentes más antiguas nos hablan que surgió justamente en Babilonia. Allí fue donde surgió eso. ¿Quién fundó Babilonia? En la Biblia nos explica que fue Nimrod. ¿Y qué nos habla de Nimrod? Nimrod fue el mismo que construyó la Torre de Babel. Si vemos las características de él, ¿qué era? Era una persona que estaba totalmente contraria a los designios divinos. Y allí es que aparece su esposa, Semiramis. Y esta Semiramis es la que posteriormente pasó a ser conocida como Ishtar. O aquí en este contexto lo que nos dice en Jeremías, la Reina del Cielo. Y en esta época, o sea, a lo largo del tiempo, inclusive cuando Israel salió de Egipto, que estamos hablando todavía de una época aún anterior a lo que nos dice aquí en Jeremías, allí vemos que el pueblo cae en apostasía varias veces. Y siempre, si nosotros vamos viendo la historia del antiguo Israel, ¿con qué vemos que el pueblo de Israel caía siempre? Era con la adoración de Baal y de la Reina del Cielo. Esas son las divinidades más mencionadas en la Biblia. O sea, las divinidades paganas más mencionadas en la Biblia. El pueblo de Israel continuamente caía con eso. ¿Por qué? Porque ese sistema de adoración de la Torre de Babel
se había extendido por todo el mundo. Recordemos, ¿qué fue lo que sucedió cuando la Torre de Babel estaba casi por terminarse? ¿Qué hizo Dios? Confundió las lenguas. Confundió las lenguas. ¿Y qué pasó? Cada grupo de personas con su lenguaje se dividieron a lo largo de la tierra. ¿Y qué sucedió? Ese sistema falso de adoración se fue regando por toda la tierra. Y de allí por eso es que vemos las similitudes entre las diversas religiones paganas. Voy a dar lectura aquí de otro párrafo de este mismo libro que nos dice: Alexander Hislop, autor del libro Las dos Babilonias, declara: la práctica del culto de una diosa madre que lleva al niño en sus brazos siguió observándose en Egipto hasta que entró el cristianismo. Si el evangelio hubiera llegado con poder al vulgo, la adoración de esta reina diosa se hubiera echado abajo. Para la mayoría, el evangelio llegó solo de nombre. Por lo tanto, en vez de expulsar a la diosa babilónica en muchos de los casos, solamente le cambiaron el nombre. Fue llamada la Virgen María y junto con su niño, los cristianos profesos la adoraban con el mismo fervor que antes lo hacían abiertamente los que eran paganos declarados. Significaba que si se aceptaba que Cristo era en verdad y propiamente Dios, digno de recibir honores divinos, entonces su madre, de la cual él heredó solamente su naturaleza humana, también tenía que ser aceptada en el mismo nivel que él, y por tanto debía ser exaltada muy por encima de toda criatura y adorada como parte de la deidad. A ver, vamos a analizar lo que acabé de leer. ¿Qué nos está diciendo aquí? Este culto a la reina madre o a la diosa madre, justamente en dónde se siguió practicando, aún después de que el cristianismo ya había llegado aparentemente a todo el mundo. Aquí nos habla claramente que fue en Egipto. En Egipto, ¿a quién se adoraba como la Virgen María? En realidad era la diosa Isis, que ya hablamos de ella en otra ocasión, cuando vemos en la cuestión de la iconografía. Hemos visto nosotros siempre las representaciones de la Virgen con el niño Jesús en brazos. ¿Eso de dónde viene? Esa imagen fue tomada de la diosa Isis. Esa imagen fue tomada de allí. Si nosotros entramos al internet y buscamos, vamos a encontrar aquella imagen. Hay estatuillas de la diosa Isis sosteniendo a un niño en brazos. Y esto no solo ha sido replicado en el ámbito religioso. Hace muchos años atrás, esta artista Shakira, si no me equivoco, fue en la portada de una revista o de un álbum, no estoy seguro, de uno de los álbumes musicales de ella, pero creo que no fue de una revista. Ella sale imitando esa misma pose, sentada justamente en un trono o en una silla, sosteniendo a un niño en brazos. Probablemente la mayoría de gente diría en ese momento: ah, miren, está representando la maternidad. Pero ¿la maternidad de quién? Y vamos a ver, si vamos a ver aún más atrás en el tiempo, las representaciones que se hacían eran de una madre con su hijo, pero no era una madre humana al 100%, sino que era una mujer con rasgos reptilianos, la que sostenía a su hijo en brazos. Eso es lo que podemos encontrar allí. Entonces aquí, ¿con qué vamos encontrando relación? Con el reptil, con la serpiente. ¿Quién es la serpiente en la Biblia? En Génesis. ¿Qué se nos está hablando? La serpiente, ¿quién es allí? Lucifer. O sea, Satanás mismo es el que aparece allí. Y por eso a todos nuestros hermanos católicos, yo quiero decirles que no despreciemos el Génesis. Porque hoy en día la Iglesia Católica ha tomado una posición distinta con respecto al Génesis. Ya no se cree que fue una historia literal que sucedió como está escrito allí, sino que ahora, ¿qué dicen sobre esa historia?
que fue más una historia ficticia para darnos una lección, para enseñarnos algo. O sea, la Iglesia Católica actualmente enseña que la evolución fue algo que sucedió, que Dios fue el que permitió la evolución y todo eso, y que el relato del Génesis es meramente un relato de ficción, o sea, una historia inventada, algo así, pongámoslo, o sea, lo ponen como una parábola. O sea, fue algo que no sucedió en la realidad, pero que está escrito en la Biblia para que nosotros aprendamos una lección. Entendemos ahora cuál es la gravedad del asunto en despreciar la Biblia. Si despreciamos el principio de la Biblia, no vamos a llegar a entender el resto de la Biblia. O sea, vamos a irnos a una confusión y vamos a sacar doctrinas de donde no hay. Porque el Génesis, el libro del Génesis, es clave para entender toda la Biblia. Porque allí en un principio, desde que aparece la serpiente y la Biblia nos cuenta esa historia, se nos está develando todo ese sistema falso de adoración. Nos habla de dónde viene el espiritismo, la inmortalidad del alma. Sobre todo eso nos habla el Génesis. O sea, y normalmente nosotros lo solemos ver al libro de Génesis como que ahí dice que Dios creó el mundo en 7 días y listo, se acabó. Pero si nosotros hiciéramos un estudio profundo del Génesis, desde Génesis capítulo 1, verso 1, hay información valiosa. Hay información valiosísima. ¿Por qué? Por ejemplo, me salgo un poquito del tema. En Génesis capítulo 1, verso 1, allí se encuentra la profecía de los 6.000 años de pecado. O sea, desde que se escribió la Biblia en el primer verso, ya se estaba dando una profecía. Allí las letras hebreas, como ya dijimos la otra vez, tienen valores numéricos. Y la letra que tiene valor de 1 y de 1000 aparece 6 veces allí. O sea, y en otra ocasión vamos a analizar eso más a fondo. O sea, desde un inicio vemos que la Biblia nos está mencionando la profecía, nos enseña la verdad claramente tal y como es. Entonces, vamos a ver ahora en Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 6. Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 6. Vamos a ver otro aspecto importante de la adoración a María, que también va ligada justamente con lo mismo que acabamos de hablar. Sí, Éxodo 20, versos del 4 Dice al así, 6. y luego, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el Es que cielo. del 4 al 6, ¿no? 20. Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 6. Por eso, así Sí, dice. sí está bien. Dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos aquí lo que se nos habla en Éxodo. Es claro, la Biblia es clarísima al decirnos que no hagamos imágenes. Y no solamente eso, sino que nos habla de que no sigamos sistemas de adoraciones falsos. ¿Por qué? Porque la consecuencia vemos hasta cuántas generaciones se extiende. Pero claro, ¿por qué nos dice que hasta tal generación? No es que Dios es un Dios malo, que por lo que hizo mi bisabuelo me va a castigar a mí, no. Sino que, ¿qué pasa? Un claro ejemplo de eso lo podemos ver en que cuando el rey Acab se casó con Jezabel, ¿qué pasó con los hijos que tuvieron ellos? ¿Cómo salieron esos hijos?
¿Ustedes creen que esos hijos siguieron el camino de Dios? No, de ninguna manera. ¿Qué pasó? Debido a su descendencia, ¿qué fue lo que hizo? Fue perpetuar la idolatría en Israel. O sea, cuando Acab se casó con Jezabel, los hijos que tuvieron, que gobernaron Israel, que fueron siguiendo, ¿qué pasó? Fueron un mal para la nación. O sea, no trajeron absolutamente nada bueno. O sea, y por ende vemos la situación de nuestro mundo actual. ¿Por qué nuestro mundo se encuentra de esta forma tan lleno de miseria y de todo? ¿Es por qué? Porque se sigue con estas prácticas. Y ahora vamos a ver aquí otra parte del catecismo, donde vamos a encontrar cómo la adoración a María está relacionada con la doctrina de la Trinidad. Aquí justamente, en este catecismo nos habla que de los pecados capitales, del rosario y todo eso. Aquí voy a dar lectura justamente de una parte del rosario, que nos dice así: Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo. Dios te salve, María Santísima, esposa querida del Espíritu Santo. Veamos ya aquí otra oración más que nos está diciendo. Dios te salve, pongamos atención en esta parte. Dios te salve, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Ahora entonces nos damos cuenta por qué se le llama a la Trinidad la doctrina principal del catolicismo o el corazón del catolicismo. O sea, ¿por qué es importante que conozcamos cómo es Dios? O sea, la personalidad de Dios. Ahora entendemos entonces, hermanos, a dónde nos está llevando la doctrina de la Trinidad, nos está llevando al catolicismo. Y ahora, ¿cómo puede ser posible nosotros como adventistas vamos a seguir con la Trinidad? Vemos con qué está relacionado. Aquí nos dice templo y sagrario de la Santísima Trinidad. O sea, de una cosa nos va llevando a otra. O sea, sin darnos cuenta, al aceptar la doctrina de la Trinidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos bebiendo del vino de Babilonia. Porque hay que decirlo directamente tal y cual como es. Ahora viendo aquí la representación que está la Virgen allí, tomemos en cuenta un detalle. Vemos aquí qué es lo que tiene sobre su cabeza. Una corona. ¿Y qué vemos aquí que tiene? Estrellas. Y esta estrella de 6 puntas, comúnmente, ¿cómo la conocemos nosotros? La estrella de 6 puntas la gente la conoce como la estrella de David. ¿Ya? Ahora vamos viendo también a dónde se va yendo ese asunto. En algunas representaciones de la Virgen se nos muestra justamente a la Virgen con su corona, con la estrella de 6 puntas. Vamos a retroceder nuevamente en la historia. ¿Dónde se usaba la estrella de 6 puntas? Claro está que se han encontrado en las sinagogas de la época de Jesús, de la época de Yeshua, aparece ese símbolo. Pero si nosotros vamos a ver, cuando Yeshua vino a la tierra, ¿él estuvo de acuerdo con aquel sistema de adoración que se había establecido en aquel momento? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Si hacemos un análisis de las creencias que tenían los fariseos, tenían creencias totalmente contrarias a la verdad bíblica. También ese símbolo fue usado por los caballeros templarios en los sitios de reunión que ellos tenían. Vamos a ver qué hacían los templarios. Justamente de esto de los templarios, que fue, digamos, una orden católica de soldados, los que se encargaban de hacer las cruzadas. O sea, fueron los soldados del Papa, por decir así. Fue el primer ejército oficial que el papado tuvo. De allí, de la orden de los templarios, de ellos descienden las diversas sociedades secretas. Tenemos la masonería, tenemos los Illuminati,
Bueno, y en sinfín, hay muchas más, que si me pongo a hablar ahorita de eso no terminaría hoy día. O sea, y estas personas usan estos símbolos. ¿Por qué? A ver, todos los que estamos aquí, a lo largo de todo este tiempo hemos estado estudiando el libro Patriarcas y Profetas. Y estudiamos justamente la historia de David. Quiero que alguien me diga si alguno de ustedes vio en alguna parte de la historia que David haya creado este símbolo. En ninguna parte apareció eso. Leemos el relato en la Biblia, tampoco aparece ninguna de esas cosas. Entonces díganme, ¿por qué tenemos que honrar ese símbolo? Si vamos a ver a qué está relacionado, se lo pone en la Virgen, está relacionado a cosas del ocultismo y ya digamos de cosas del lado satánico. Entonces díganme, ¿por qué tenemos que usar eso? O sea, por eso es importantísimo que nosotros veamos en qué estamos creyendo, qué símbolos estamos usando. Porque todo tiene un trasfondo. Y al igual, por ejemplo, como vimos que hasta cierto punto las estampitas de los santos y de todo eso puede ser una puerta que le abrimos al enemigo, de igual manera esos símbolos. Porque esos símbolos son usados en el culto a Satanás directamente. Hasta puede hacer milagros si le tiene fe en esas estampas. Pero ¿quién actúa? Ahora vamos a otro aspecto más del catolicismo. Normalmente cuando nosotros vemos una iglesia católica, ¿hacia dónde está orientada? Hacia donde sale el sol. En otra ocasión vamos a analizar este tema más a profundidad. Si analizáramos más, ¿cómo se dice?, más profundamente, la arquitectura de las iglesias tiene las mismas características que un templo masónico. Las iglesias católicas. Y por ende, ¿por qué creen que en las iglesias suceden este tipo de cosas raras? Que la Virgen estaba ahí y que de la nada comenzó a llorar sangre, o que se movió, o que hizo esto, que hizo lo otro. ¿Quién cree que está metiendo su mano ahí? Satanás, pues. Satanás es el que está actuando allí. Dios no está metiéndose en ninguna de esas cosas. Hace obrar en el cura, porque el cura que dirige la iglesia esa es que hace esas imágenes que está llorando ya. Por eso, o sea, por medio de todas estas imágenes y de estas cosas, es que actúa Satanás. Dios no actúa por ninguna de estas. Y vimos aquí, en el catecismo mismo leímos, cómo es que la Trinidad nos está llevando justamente a la adoración a María, de igual forma. Y no olvidemos también lo que comúnmente se enseña en la Iglesia Católica, que la Virgen María, ¿quién es? La intercesora. ¿Ustedes encuentran acaso en la Biblia que nos diga algo con respecto a eso? A la Virgen María, si nosotros vamos a ver, a ella se la menciona escasas veces, porque solo la encontramos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo allí, pero ni siquiera no es en todas las partes. Solamente en qué parte se la menciona. Justamente cuando Yeshua viene a la tierra, cuando el ángel Gabriel le anuncia, y en otra ocasión más cuando están en las bodas de Caná. Allí nomás se la menciona. De ahí para adelante, y también cuando en la cruz, cuando Yeshua está muriendo. Allí aparece, pero no tiene un papel principal. Y ahora, no quiero que esto suene a crítica, pero ¿qué pensarían ustedes si un pastor adventista se parara al púlpito a decir que tenemos que predicar más sobre la Virgen María, tenemos que hablar más sobre ella? Es algo absurdo. Es algo absurdo. ¿Y saben quién lo dijo? El pastor Alejandro Bullón. En un video yo lo vi. Sí, tenemos que hablar más sobre la Virgen María, tenemos que hablar más sobre ella. El centro de la Biblia, ¿cuál es? Desde un principio, ¿a quién se anunciaba? Al Mesías, a Yeshua, no a la Virgen. O sea, sí, la Virgen María fue una gran mujer, cumplió una gran labor,
en la educación, cuando educó a Yahshua aquí en la tierra, sí. Era la más humilde. Era una mujer humilde, una mujer piadosa. Pero la Biblia no nos está mandando a que prediquemos sobre ella. Claro. Porque el centro del mensaje, ¿quién es? Es Yahshua. Es Cristo, nuestro Maestro. Él es el centro del mensaje, no es la Virgen. Si bien ella fue un instrumento usado por Dios, o sea, fue una gran mujer, pero ella ¿dónde está hoy en día? Esperando la segunda venida. Está muerta en el sepulcro donde la dejaron. Aquí sigue. Para resucitar en la segunda venida. Hace 2000 años que ella está allí bajo tierra descansando, esperando la segunda venida. Al igual que todas las personas que han muerto a lo largo de los años. Y vuelvo y repito nuevamente la afirmación que hice al principio. Ahora que hemos visto una parte de lo que nos dice este libro, ¿ustedes creen que sería justo que la Iglesia Adventista pida perdón por haber publicado esto? No. Díganme, ¿por qué tenemos que pedir perdón por decir la verdad? Y yo sé que a algunos esto les va a molestar muchísimo y no les va a gustar para nada. Que le duela. Pero no es crítica. Métase usted mismo e investigue cuándo se publicó este libro y por qué. Y investigue también, en el momento que la iglesia pidió perdón por haber publicado esto, ¿qué estaban haciendo? Los altos cargos estaban teniendo un acercamiento con las autoridades papales. O sea, y por eso, hoy en día en las iglesias adventistas ya no se habla de esto. Ya no se habla de la ramera de Apocalipsis, ni de la bestia, ni de nada de eso. Por eso es que a nosotros nos tiene la negra por lo que nosotros estamos en una palabra de la verdad. Y ellos ya no quieren pregonar esas. Y de una vez aprovecho para decirle a todas las personas que nos están viendo, si nosotros no estamos dentro de la organización, no es porque no queremos o porque se nos dio la gana de salir. No fue por eso que estamos fuera de la organización, sino que ¿por qué? Porque nos sacaron fuera. ¿Por qué? Justamente ¿por qué? Por hablar este tipo de mensajes. Porque, a ver, a cualquiera de nuestros hermanos que están allí, párese al frente y póngase a hablar sobre este tema, ya que comienzan a decir, tú eres un fanático, eres un extremista, eres un alarmista, porque hablas de eso, asustas a los hermanos. O sea, el punto no es asustar a la gente, sino que debemos estar precavidos de lo que viene. Y por sobre todo, hermanos, debemos hacer un análisis de lo que estamos creyendo. Someter nuestras doctrinas a un examen bíblico. Por ejemplo, ya hemos hecho eso con la Trinidad y bíblicamente eso no tiene ni pies ni cabeza. Sino que más vale en qué está fundamentado. En el catolicismo nuevamente nos lleva. Y como nuestros pioneros adventistas escribieron, la Trinidad es un paso para aceptar el domingo. Eso es la Trinidad, hermanos. Vamos a ver en la historia nuevamente, retrocedamos. ¿De dónde viene? Porque esto de la adoración a María está relacionado justamente con eso. Dentro de algunas trinidades paganas, justamente aparecía la diosa madre. Por ejemplo, en Egipto, Isis, Osiris y Horus. ¿Quién era Isis? La madre de Horus. ¿Dentro de qué estaba? Dentro de la Trinidad egipcia. Y en fin, en varias culturas más. En diversas culturas más vamos a encontrar lo mismo. Si vamos a ver inclusive en el hinduismo, hasta en el budismo encontramos una trinidad. Y aquí, o sea, ya no debería nosotros quedarnos dudas de que la doctrina es una doctrina pagana. Es una doctrina satánica directamente. ¿Por qué? No estamos adorando a Dios por medio de eso. Estamos adorando ya a otro.
Aunque suene feo, es la verdad, hermanos. Pero obviamente con esto no quiero decir que las personas que en un pasado adoraron la Trinidad y no llegaron a conocer estas verdades, no estoy diciendo que ya están perdidas. ¿Por qué? Porque somos juzgados de acuerdo al conocimiento. Si nuestros antepasados adoraron a la Trinidad pensando que así era como se constituía Dios, si hicieron lo correcto de acuerdo a la luz que recibieron, ellos se van a salvar con Trinidad y todo. ¿Por qué? Porque no lo sabían. Pero ahora nosotros, que tenemos esa verdad, que tenemos el conocimiento y sin embargo nos cerramos a decir que la Trinidad es bíblica, ya saben cuál es el destino que le espera a cada cual. A cada uno. Ya, y eso queda bajo responsabilidad de cada uno de nosotros. Este ha sido mi tema de hoy. Espero que les haya gustado y por sobre todo que lo hayamos comprendido. Y les esperamos para el próximo sábado, para nuestra programación en la escuela sabática. Esperamos que este tema les haya sido de bendición. Gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo sábado. Ya, y para terminar vamos a orar. Ya. Los que puedan arrodillarse, les invito a que se arrodillen o si no, inclinemos nuestros rostros. Padre Yahweh, que estás en el cielo, te damos gracias por estas verdades que tú nos has permitido conocer en este día. Te pedimos que tú nos des sabiduría para poder mostrarlas a todas las demás personas que no lo conocen y que por sobre todo nos ayudes a que llevemos a la práctica estas verdades. Que tus ángeles nos acompañen y nos protejan en este Shabbat. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. 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 Ya. Los esperamos el próximo sábado con nuestra programación. Muchas gracias.